Iniciamos este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día nos va a acompañar a quienes ustedes ya ven en pantalla o van a escuchar para hablar de su libro, su primer libro, su primera publicación, que es junto a Penguin Chile. Se llama Slow Life, que es la vida, por así decirlo, el recorrido vivencial, porque es un libro vivencial, de Jennifer Bolt, a quien ustedes a lo mejor han escuchado, me imagino, o han visto. Pero hoy día nos va a acompañar para hablar de este libro, su primera publicación, Slow Life. Agradecemos a Jennifer además que nos dé el tiempo para conversar sobre esta publicación. Agradecemos también a Penguin por ayudarnos a concretar la entrevista. ¿Cómo está Jennifer? Bienvenida. Muchas gracias, estoy muy contenta, feliz de estar acá y también Armando, muchas gracias por la invitación, estoy súper emocionada, como te comentaba recién hace un ratito, es la primera vez que estoy siendo entrevistada por el libro a través de un podcast, así que de verdad, muchas gracias. Oye, no, gracias por el tiempo. Los que leímos el libro, por lo menos tuvimos la suerte de leerlo. Uno, desde ya el comienzo, se empieza a sorprender y se empieza a meter o a profundizar en este proceso vivencial tuyo. Y me gustaría que me contaras eso, cómo llega finalmente al libro, y por qué contar también tu proceso de vida, que puede ser para algunos un poco complicado conversar cosas más íntimas, pero que están plasmadas finalmente en este libro. Gracias. Bueno, principalmente me di cuenta, ya que estoy más cercana a los 40 años, que dentro de todo este crecimiento personal, desde lo que es ser una persona de región, ser una persona con escasos recursos y que tiene un sueño tan grande como de repente ser artista en diferentes disciplinas que siempre he desarrollado, me di cuenta que el camino hasta ahora había sido súper solitario y también mucho en contracorriente, en el sentido de que no hay, digamos, un camino, un sendero, una universidad, una formación que asegure que vas a llegar a los puertos que quieres. Entonces, en esta búsqueda me di cuenta que la soledad, que en un principio me afectaba muchísimo, como cuando eres adolescente o niño y sueñas con algo y te das cuenta que tus papás no pueden acompañarte en ese sueño, que de repente tienes que dejar tu pueblo, tu ciudad, tu campo, el lugar. Yo me crié en zona rural en un principio. eh, y claro, te vas encontrando con nuevas realidades la perspectiva obviamente siempre es desde uno mirar el pasto más que es más verde al lado. Yo me daba cuenta de repente de a mi alrededor con respecto, por ejemplo, en lo difícil que me costó llegar y el plan que tuve que hacer para llegar a estudiar la carrera artística profesional que es la ópera. Eh, y me daba cuenta que yo comencé mi carrera desde los 8 años más o menos musicalmente para desarrollar una voz lírica, cuando tenía la voz blanca de niña todavía, y me daba cuenta que otras personas tenían la capacidad, por ejemplo, económica de ir a un conservatorio, de tener un maestro particular, de tener todas las facilidades para poder llegar a la postulación de la universidad, que es son exámenes académicos completamente distintos, aparte de la prueba, digamos, tradicional que hay que hacer para entrar a una universidad, que son de aptitudes musicales básicamente y del talento en sí, donde escogen a los mejores de Chile. Entonces, desde ahí yo me empecé a dar cuenta que era distinta en términos de condiciones, en términos también económicos, en términos sociales, que me faltaba mucho roce, que me faltaba mucha experiencia. Y claro, miraba hacia el lado y decía, estoy en desventaja, no sé cómo lo voy a hacer. Y sufría muchísimo más, además de todo lo que tenía que esforzarme para lograrlo, de sentirme sola en el camino. Y eso me acompañó hasta más o menos los 25 años. Y en ese periodo me di cuenta que desarrollé la facilidad, digamos, de comenzar a yo cuestionarme y tener este diálogo interno consciente de comenzar como a apañarme en estos momentos. Y así fue como fui desarrollando, digamos, varios conceptos que tienen que ver con que si yo estoy escogiendo un estilo de vida que ya sí puede que sea difícil y todo, no tiene por qué ser desde el sufrimiento y puedo buscar un estilo de vida que sea coherente y que también puedo buscar un estilo de vida que tenga que ver con el bienestar porque no me lo voy a pasar sufriendo todo el rato. Entonces, la vida pasaba y pasaban cosas. Entonces, encontré en la soledad esta compañía y en el camino, como te comentaba, ya ahora más grande, cuando he hecho clases en conservatorio, cuando he estado también de docente y todo, me doy cuenta que, y también a través de las redes sociales,
de que hay muchas personas que enfrentan estos caminos o tienen mucho miedo y no tienen, para empezar, una referencia, que a mí me hubiera encantado a tener una tía, un papá, un abuelo, alguien o incluso un ídolo en esa época en que todavía las redes sociales o internet no existía para que me contara un poquito la realidad. Hoy día, gracias al desarrollo de la tecnología y el mundo digital, podemos tener, por ejemplo, esta conversación a través de un podcast, pero antes era impensado, o sea, era televisión y eso era todo. Uno no tenía la capacidad de tener estas referencias. Entonces, es muy importante tener la referencia cuando tú estás emprendiendo, quieres tener un estilo de vida distinto, que es poco convencional, una vida que de repente es un poco extraordinaria. Entonces, creo que yo dije, bueno, si hay personas que están pasando por esto, no saben o cómo en el camino con qué se pueden encontrar, acá realmente, o sea, si de verdad creo que la vida es muy corta y creo que es una sola para vivirla. Y si yo puedo aportar desde mi experiencia con lo que me pasó, es como por favor que a alguien le sirva. Para mí va a ser muy lindo porque creo que puede ayudar mucho. A mí me hubiera servido mucho poder contar con algo así. Hay algo que me llamó la atención, bueno, que la gente va a leer el libro, entonces no quiero dar muchos detalles, pero sobre todo la relación familiar y la relación con tu papá, que es lo que abre el libro, ¿no es cierto? Y lo otro que me llama Claro. la atención también es que en el libro hay espacios donde uno, a medida que va leyendo, puede también uno, como lector, anotar las cosas que uno le gustaría expresar. Es decir, no es solamente un libro de lectura, sino que también es un libro donde uno puede, leyendo parte de tu trabajo, también expresar lo que uno va sintiendo. Sí, exacto. Creo que dentro del ejercicio de escribirlo, yo dije, ¿cómo también puedo hacer de cierta manera que no sea solamente una novela de no ficción, digamos, una historia de una autobiografía, sino que también de cierta manera interpele al lector y también le abra esta curiosidad al autocuestionarse con respecto a todos los temas que de repente uno los tiene como por acondicionamiento social y también límites que no se da cuenta que vienen desde otra raíz. Entonces me preocupé y qué lindo que te dieras cuenta de ese detalle, Armando, de que en cada capítulo de repente dejaba esta semillita de sembrar un poco la curiosidad de dar vuelta a la cámara o dar vuelta el libro a ver qué pasa contigo, lector, querido lector o lectora. Hay una mirada también, bueno, vivencial, evidentemente, del libro, pero también hay un proceso, me imagino, tuyo de ir adaptándote, no sé si es la palabra adaptarse, pero ir avanzando. Y hoy día parece que la sociedad también tiene una necesidad de eso, o por lo menos la gente no está tan encasillada, por así decirlo, en lo que tengo que hacer toda mi vida, sino que hay una búsqueda también. ¿Cómo hablarle a la gente que está en esa búsqueda hoy y que también necesita, Ujú, por así decirlo, sentir que su vida no es algo, no es un error, no es algo negativo, sino que también está viviendo quizás problemas, pero que puede salir ujú. adelante? Eh, Qué buena pregunta. Yo creo que con el tiempo nos hemos dado cuenta, más yo creo después de pandemia, se ha conversado mucho justamente el enclaustramiento no voluntario que tuvimos muchos en los que estuvimos encerrados mirando el techo y mirándonos a nosotros mismos. Y dio el espacio justamente para de repente despertar, retomar viejas cosas que nos nutrían, como por ejemplo algunos de los talentos que teníamos en la infancia o que nos gustaba desarrollar, o simplemente algún hobby que agarró vuelo después de pandemia y se dieron cuenta que podían ser compatibles ciertas cosas. Entonces yo creo que pandemia fue algo, algo positivo de lo que dejó, fue que dio el ejemplo de que se puede hacer otras cosas y que también una vez que uno prueba ya tener un poquito más de tiempo para sí mismo, después ya no hay como volver atrás, es como, ya está bien, tengo este estilo de vida, pero creo que no quiero dejar de seguir desarrollando tiempo para mí, para hacer otras cosas. Entonces, por ese lado, creo que el libro también habla mucho de qué es lo que pasa cuando uno empieza en la transición a hacer estos cambios y también por lo que conversamos en un principio, como hay poca referencia, hay mucho miedo, hay mucho miedo.
Y yo en particular pienso, a mí me da más miedo como no intentar las cosas, porque sí, está bien, uno se puede equivocar. Realmente yo he tenido muchos fracasos y eso es lo que explico en el libro finalmente. O sea, elegí un estilo de vida que es un campo minado y se vive con incertidumbre desde el día cero. Entonces, he tenido un montón de porrazos y me he dado cuenta que básicamente si uno quiere hacer algo, de repente pedir ayuda, pedir la asesoría, pedir el consejo de alguien que ya pasó por ahí, eh, todo ese tipo de cosas se pueden hacer. Yo en un principio no lo hacía, no sabía que se podía hacer o como estaba limitada económicamente y todavía no existía el mundo digital, era muy difícil para mí de repente explayarme a encontrar asesoría en otros lados, pero hoy día el mundo es muy distinto. Entonces creo que esa mirada también, este contraste entre el mundo antiguo, digamos, y el de ahora, hace que uno empiece a valorar las herramientas que están al acceso gratuitamente. Hay algo a propósito de lo que dijiste al último, que es este atreverse, ¿no es cierto? Hoy día la sociedad, claro, tiene las opciones, pero también me imagino que te pasó a ti, uno lo lee en el libro, sobre todo desde pequeña, que es esto que el ser humano, no sé si todos comparten, pero que es el miedo. Y es también el romper esas barreras muchas veces sociales, económicas, vivenciales incluso, en una sociedad donde también parece que el clasismo y el arribismo, no sé cómo decirlo, pero para clarificarlo de esa manera, nos hacen también perseguir los sueños individualmente y a veces parece que lo colectivo también tiene más allá de la soledad, pero lo colectivo también ayuda a que uno pueda lograr los sueños. Sí, creo que eso es también muy bonito porque hoy día uno se da cuenta que una vez que avanza un pasito, tienes otra perspectiva y de repente ves a algo o a alguien o a alguna institución o alguna organización o alguna comunidad que antes en el paso de atrás jamás te imaginaste que estaba. Entonces, claro, creo que hoy día estas herramientas nos permiten conectar y se van dando las cosas de manera increíble, pero uno tiene que atreverse a dar un pasito, después otro pasito, y a veces retrocedes tres, pero después vas a retroceder y vas a avanzar cuatro, y ya esa experiencia, después uno le va perdiendo el miedo al fracaso, en verdad. Yo me he sacado tantos porrazos que ya es como que, de verdad siento que he vivido tantas vidas que si, siempre digo esto, si mañana me muero es como que de verdad viví la vida a concho y agradezco ahora el aprendizaje que me dejaron esos errores. Y con el tiempo le vas perdiendo un poquito el miedo. Y también vas aprendiendo a sopesar el cansancio o el agotamiento que esto te genera, encontrando herramientas de bienestar y mis herramientas puede que no sean las mismas que son para el lector, entonces por eso es que esta interpelación, no sé si existe esa palabra, así está bien conjugada, Este llamado. pero este llamado es para que esa persona también de repente tenga ese cuestionamiento y pueda encontrar en ella misma, conociéndose ella misma, cuáles son las cosas que le dan esta base para poder jugar. Y cuando terminaste el libro, ¿qué pasó? ¿Cómo fue eso? Porque me imagino que uno no habitualmente comienza a recordar la propia existencia o el proceso de formación o tu proceso de vida. ¿Qué pasó ahí Ujú. cuando dijiste, bueno, o no sé si lo releíste varias veces o lo analizaste o quitaste cosas? Bueno, el libro sí, de todas maneras quedaron algunas cosas afuera. Lo conversamos con el editor y tratamos de dejarlo, porque si no daba como para una saga. Así que tratamos de dejarlo lo más redondito posible. Eh, y fue un proceso súper duro. Yo no pensé que iba a ser tan intenso, porque sí he sido siempre de estar escribiendo mis procesos. Y de hecho tengo muchos libros y cuadernos de mis propios cuestionamientos que los empecé a hojear en ese periodo y uno con cariño se ve hacia atrás y dice, wow, yo pensaba tan distinto hace 3 años atrás y ahora soy esta otra persona y se ve con ternura hacia atrás porque uno hace lo mejor que puede con lo que tiene en ese momento, con la información y la experiencia, pero después te vas dando cuenta, resignificas y te das cuenta todo lo que has avanzado. Y claro, o sea, según yo, había muchas cosas que ya estaban súper superadas, pero en el momento en que empecé a escribirlas y que estaba en el ejercicio de escribir todos los días,
de repente quedaba fundida, digamos, varios días, porque me costaba, el escribir el libro es como abrir un nuevo universo en un mundo paralelo, es como otro universo. Entonces me quedaba el software, digamos, abierto y era como, ay, no sé, me siento raro, así como ya voy a tener que resolver esto. Y ahí me di cuenta que, claro, o sea, habían todas, o sea, el inconsciente se remueve igual con todo esto y fue un periodo bien sensible el escribir el libro. De verdad que lo escribí desde la vulnerabilidad y, claro, o sea, recordar cómo me paré de cada porrazo fue súper duro. Estamos conversando con Jennifer Bolt, que es autora de Slow Life. Este libro lo pueden buscar en Penguin y obviamente en las principales librerías del país. Hay algo que me llamó la atención y que tú siempre recalcas, uno que es el vivir con la soledad, que hoy día la gente no sé si rehuye de eso, pero o hay algunos que les gusta la soledad, no sé. Me gustaría que me contaras de eso, cómo es convivir con la soledad. Y lo otro también, eh, el irte a vivir al sur, o sea, irte también de la gran ciudad y eso me imagino que tiene algún costo, sobre todo en lo profesional, no sé si lo ha tenido, pero también las grandes ciudades atraen, obviamente, trabajo y todo lo demás. Sí, cambiar un estilo de vida es un trabajo de largo plazo. Ay, aquí tomamos algo súper importante, gracias Armando, que quería tomar. O sea, creo que volviendo al tema de que de verdad la vida es solo una y uno piensa que tiene todo el tiempo y de repente te ves que estás trabajando, por ejemplo, en algo que tal vez no te gusta tanto o que te drena muchísimo y todo eso. Pero, por ejemplo, si esa herramienta, digamos, es una transición para cumplir uno de tus sueños, se vive distinto a cuando es como algo que tú dices, no, es que ya esta es la vida que escogí o que me designaron casi por destino. Entonces, bueno, en esta búsqueda personal, yo hace muchos años dije, ya, bueno, ¿cómo me quiero ver en 10 años más? Ahora que ya he cumplido ciertos sueños que eran mis sueños de la infancia, viene otra etapa de mi vida en la que también quiero de repente empezar a yo misma generar propuestas artísticas, musicales o literarias. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora también con lo que ya he aprendido como profesional artista? Entonces comencé a proyectarme y ahí me di cuenta que si bien tal vez no tenía los recursos económicos y más si iba a dar un salto brutal de lo que era mi mundo laboral a irme a encerrar a un campo, eh, iba a tener, claro, un vuelco muy grande. En mi cabeza estaba ya como la flecha puesta en que esto es lo que yo necesito para generar el espacio para que pueda ser compositora de música de bandas sonoras. Esto es lo que yo estoy haciendo, una inversión de espacio-tiempo que me va a costar hoy día un poquito en términos económicos de lo que es mi caja, mi flujo de caja personal, pero voy a ir supliendo y voy a ir generando esta plataforma que me va a permitir después ser la escritora también. Entonces, uno no valora eso. Yo comencé este proyecto como por ahí el 2016 a pensarlo y mira, ahora estamos recién en el 2024 y el libro salió. Entonces, em, ese proceso de mantenerse durante el tiempo, esa transición en la que uno de repente ya pasaron 2 años y tú dices, pucha, no sé si estoy bien o no, o si deberé dejar el proyecto y no funcionó. Todos esos cuestionamientos, claro, uno los va pasando, pero uno se da cuenta finalmente que el tiempo es tu mayor recurso. Y si uno es constante, a pesar de que hayan periodos en que haya una pequeña pausa o que tal vez pasen 2 meses en que en la cuestión no pasa nada, la semilla está ahí abajo y está germinando. O sea, como que uno no va a ver, o sea, vas a ver la plantita cada rato y vas a ver que hay tierra, 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 pero va a llegar el momento en que va a salir un brote. Y a veces la gente justo eh, deja el proyecto de vida o lo que haya querido antes de que salga el primer brote. Y para mí eso significó esta transición de irse de la ciudad, digamos, a un lugar más alejado, era generarme este espacio creativo. ¿Cómo podemos adquirir el libro? ¿Dónde está? ¿Está en digital? ¿Está solamente en físico? Si la gente quiere ir, por ejemplo, también a tus redes sociales, ¿cómo te puede encontrar?
Muchas gracias. El libro está disponible en el formato físico y también en formato ebook. Está, como bien mencionados, en las librerías y también en las principales plataformas del formato ebook y en mis redes sociales como Jennifer Bolt, en Instagram principalmente, que es lo que más uso por ahora. También tengo otras cuentas, pero las tengo un poquito más tranquilas. Pero es mi nombre. Slow Life, así se llama el libro, es de Penguin Random House, Ujú, lo pueden buscar ahí, están obviamente el sitio web de Penguin y obviamente pueden buscar el libro para leerlo completo y además puedan ustedes mismos, los que van a leerlo, puedan también escribir lo que van sintiendo a propósito de esta doble función que tiene el libro. Jennifer, muchas ujú. gracias por el tiempo, gracias también por contarnos parte del trabajo y éxito también desde el sur de Chile. Muchísimas gracias, Armando. Un gran saludo a toda tu comunidad y también gracias por el tiempo.